Sé que estabais esperando este magnífico duelo. En el rincón derecho, Gran Hotel Austria, y en el rincón izquierdo, Los Castillos de Borgoña, en este caso edición 20 aniversario. Vamos allá rapidito porque hay muchísimas cosas que comentar de estos dos juegazos, dos juegos perfectos para iniciación, dos juegos perfectos para dos personas, dos juegos que no envejecen absolutamente nada mal. Si bien, obviamente, el Gran Hotel Austria es más reciente que Los Castillos de Borgoña. Vamos con esta comparación. Vamos con la temática, puesto que la temática es totalmente diferente. En Gran Hotel Austria nos encontramos ante un juego de gestión de un hotel en el cual debemos gestionar los clientes que nos van llegando y asignarlo a diferentes habitaciones. Y en el caso de Castillos de Borgoña nos encontramos ante un juego en el que deberemos gestionar y hacer crecer unas tierras que forman parte de un principado para ganar puntos de victoria. Como veis, la temática es totalmente diferente. En cuanto a la mecánica es bastante similar, son juegos de set collection, en el caso de Gran Hotel Austria, y sobre todo los dos gestión de dados, ¿vale? En los dos casos los dados tienen un papel muy protagonista, y debemos ir lanzando dos dados y en función de los resultados pues deberemos hacer una acción u otra, ¿vale? En principio esto es la mecánica principal. Deciros que si no tenéis juegos de gestión de dados, ambos juegos son perfectos para iniciarse en este tipo de mecánicas y también perfectos para iniciarse en el mundo de los juegos de mesa. En cuanto a duración, Gran Hotel Austria está en torno a los 75 minutos para partidas de 2 jugadores y Castillos de Borgoña un poquito más, ¿vale? En torno a los 90-100 minutos en partidas de 2 jugadores. Ya veremos un poquito más adelante la escalabilidad. Obviamente, en cuanto subimos la cantidad de jugadores, pues también se multiplica o se suma más tiempo a las partidas. Pero en este caso, Gran Hotel Austria es un poquito más rápido que los Castillos de Borgoña. En cuanto a calidad de componentes, en ambos casos los componentes son muy buenos, ¿vale? Para lo que son, está muy bien, básicamente es cartón. Si bien es cierto que en el caso de Castillos de Borgoña, el mapa de cada uno de los jugadores, el tablero de cada uno de los jugadores es muy delgado. No sé ni si es cartón o es papel grueso, ¿vale? En el caso de Gran Hotel Austria, la calidad es un poquito superior, tanto por las cartas como por los tableros. En general, la calidad es mejor. Incluso me he fijado en los dados, ¿vale? En Gran Hotel Austria los dados son más gordotes y en Castillos de Borgoña son un poquito más pequeñitos. Así que en general le daría el puntito para Gran Hotel Austria en cuanto a calidad de componentes. En cuanto a diseño y todo eso, hay quien no le gusta absolutamente nada el tipo de diseño de Gran Hotel Austria porque lo encuentra feo. Yo en el interior la verdad es que todo lo que son los diseños de tableros, etcétera, me gusta muchísimo. Es sencillo, pero se entiende perfectamente y te mete bastante en el papel, ¿vale? En cambio, en Castillos de Borgoña, si tenéis la edición 20 aniversario, deciros que está genial, ¿vale? El diseño es perfecto. Si tenéis el Castillos de Borgoña normal, el del 2011, pues seguramente la calidad de diseño, todo eso, las ilustraciones y todo, pues deja bastante que desear, ¿vale? Es muy simplón. En cambio, Gran Hotel Austria en este caso ganaría su punto. Es más bonito para la vista. En este caso voy a tener que romper una lanza a favor de Castillos de Borgoña porque tiene más componentes, ¿vale? Son de cartón, hay muchísimos componentes de cartón, pero tiene más componentes Castillos de Borgoña que Gran Hotel Austria. Bueno, tener más componentes no siempre significa mejor, ya lo sabéis, incluso pueden llegar a ser engorrosos, pero en estos casos, en cuanto a cantidad, Gran Hotel Austria tiene menos que Castillos de Borgoña. En cuanto a la dificultad, nos encontramos con dos juegos de peso bajo-medio, ¿vale? En Gran Hotel Austria tendríamos una dificultad de 6,4 sobre 10 y en Castillos de Borgoña tendríamos una dificultad en torno a 5,9 o 6 sobre 10, ¿vale? Ambos casos, como veis, peso medio. Y si bien es cierto que Gran Hotel Austria es un poquito más sesudo, ¿vale? En Gran Hotel Austria tendremos que planificar muy bien
las jugadas, porque la verdad es que un error de estrategia nos puede dificultar muchísimo una remontada. En cambio, en Castillos de Borgoña es más versátil, ¿vale? Nos podemos encontrar con errores de turno que luego se van a poder solventar. En Gran Hotel Austria tengo que decir que un error se paga bastante más caro. Vamos al azar. Ambos casos son juegos de dados, tienen un papel fundamental en este juego. Y obviamente el azar también es un papel determinante, ¿vale? Pero, si bien es cierto, me he dado cuenta que en el caso de Gran Hotel Austria, el azar es menos manipulable. En cambio, en Castillos de Borgoña hay diferentes fichas que te pueden mermar un poquito el azar. En cambio, en Gran Hotel Austria esto no pasa. De hecho, si tira el dado número 6 te sirve para hacer las gestiones de los diferentes otros dados. Pero el problema es que si no te sale ningún 6, no puedes vencer ese azar, ¿vale? Por lo tanto, en Gran Hotel Austria está esa puntilla de que el azar es mayor que en Castillos de Borgoña. En Castillos de Borgoña se puede mitigar con unas fichas de trabajador que te permiten modificar los dados. En cambio, en Gran Hotel Austria estos dados no son modificables. La partida en ambos casos se finalizará cuando se llegue a un número de ronda determinado. En el caso de Gran Hotel Austria, cuando se llegue a la ronda número 7, en total 28 turnos. Y en Castillos de Borgoña, cuando se llegue a la fase 5 de la ronda 5, es decir, en total son 50 turnos entre los dos jugadores. Quien tenga más puntos de victoria será el ganador. Y en cuanto a formas de ganar, a formas de puntuar, deciros que en Gran Hotel Austria hay bastantes formas de puntuar y en Castillos de Borgoña también, pero al final de la partida creo que el Gran Hotel Austria lo resuelve bastante mejor en tema de puntos que en Castillos de Borgoña. En Castillos de Borgoña prácticamente todo suma y nada resta. En cambio, en Gran Hotel Austria sí que te restan los clientes que no hayas servido. Por lo tanto, de alguna manera creo que Gran Hotel Austria en este punto es bastante mejor en cuanto a puntuaciones finales y sumar todo lo que has hecho durante la partida. Digamos que en general las formas de puntuar de Gran Hotel Austria son más variables. Hay que tener en mente muchas más variables para hacer una buena puntuación, ¿vale? Hay que sacar puntos de muchísimos más sitios. En cambio, en Castillos de Borgoña no tanto, ¿vale? Hay que centrarse mucho en el tablero central, en tu tablero de mapa, para ir construyendo tu principado o tus tierras. Pero no es tan versátil como en Gran Hotel Austria, donde hay que mirar muchas cosas más para poder realizar una buena puntuación y que no te reste nada. Por lo tanto, en este caso, Castillos de Borgoña sería un poquito más simple en cuanto a objetividad, ¿vale? En cuanto a un objetivo claro, es un poquito más simple, no tiene tanta variable. Vamos con la rejugabilidad. En cuanto a rejugabilidad, en los dos casos no creo que vayáis a cansaros rápidamente si os gustan los juegos. Podéis darles muchísimas partidas, pero creo que en el caso de Castillos de Borgoña ofrece más variedad de partidas que en Gran Hotel Austria. En Gran Hotel Austria tenemos unos pocos mapas diferentes, unos 3 o 4. Y en cambio en Castillos de Borgoña la variedad es muchísimo mayor porque tenemos no solo tableros diferentes, sino losetas diferentes que tenemos que ir poniendo a lo largo de la partida sobre nuestras tierras. Y estas losetas pueden ser diferentes en cada partida. En cambio en Gran Hotel Austria lo único que cambia es el mapa, puesto que las habitaciones de un color serán de un color en cada partida. Por lo tanto, en este caso hay mayor variabilidad, mayor rejugabilidad, en Castillos de Borgoña. Pero esto, ya digo, que depende de si os gustan los dos juegos o no. Obviamente, si un juego te gusta más, tendrá mayor rejugabilidad que uno que te guste menos, pero objetivamente tenga mayor variabilidad de una partida a la otra. O sea que esto al final es muy subjetivo. Vamos ahora con la escalabilidad, y en ese punto es muy importante, puesto que es bastante decisivo para decantarse por un juego o por el otro.
En castillos de Borgoña la escalabilidad es perfecta, funciona tanto a 2, 3 o 4 jugadores. En cambio, en Gran Hotel Austria es un muy buen juego, pero tenemos un problema en cuanto a los turnos, ¿vale? A 2 jugadores es perfecto, a 3 es bien y a 4 jugadores es terrible, ¿vale? ¿Por qué? Porque el primer jugador, así como están diseñados los juegos, el primer jugador tendrá que esperar 7 turnos para que le vuelva a tocar. Es decir, se hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El primero es el último. Y eso en partidas de 4 jugadores con un poquito de AP se pueden llegar a ser infernales. O sea que en este caso, punto para Castillos de Borgoña. En cuanto a interacción, en ambos casos nos encontramos con una interacción indirecta, es bastante escasa, puesto que no hay interacción directa per se. Simplemente en algunos casos vamos a poder robar o si vamos primero que el otro jugador, vamos a poder interceptar una loseta que a lo mejor el otro jugador le podría haber ido bien para la partida y se la quitamos para utilizarla nosotros. Esa es la interacción a la que se reduce en ambos casos los dos juegos. Y ahora, chicos, vamos con el precio. Gran Hotel Austria es un juego de entre 52 y 55 euros, mientras que Castillos de Borgoña se sitúa en torno a los 40-43 euros, ¿vale? Lo podéis encontrar eventualmente por un precio inferior, 36-38 euros, pero más o menos ese es el abanico de precio. Por lo tanto, en este caso, punto para Castillos de Borgoña. En definitiva, son dos juegos perfectos y específicamente van destinados a un público bastante concreto, Eurogamers de 2 jugadores con una dificultad más o menos media, aunque si os gusta un poquito más la dificultad de tener que pensar un poquito más las jugadas y tener que hacer un planning a mayor largo plazo, a más rondas, seguramente Gran Hotel Austria sea para vosotros. Si queréis un juego un poquito más simplón, con mucha variabilidad, seguramente Castillos de Borgoña sea para vosotros. Así que, teniendo todo esto en mente y en función de mis gustos, si tuviera que decidirme por uno de los dos, me quedaría con Gran Hotel Austria.